Estás escuchando Echados Viendo Tele, podcast sobre cine y televisión. Para el análisis, Rafael Echado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el programa donde siempre hago una crítica, comentario, análisis o como quieran llamarle, de series y algunas veces de películas. Siempre hago este intro y qué bueno que ahora sí voy a hablar de películas. Y es de una de la que realmente tenía desde que comenzó el año las ganas de ver. La única que he ido a ver al cine, porque las demás como que no me han llamado tanto la atención. Y estoy hablando de Once Upon a Time in Hollywood, o Érase una vez en Hollywood, la película número 9 de Quentin Tarantino. A diferencia de otros podcasts en donde empiezo a hablar y hablar y hablar y hablar con mi gran comentario, ahora estoy acompañado. Y voy a hacer que el invitado se presente a sí mismo, porque o ese uno dice unas cosas y no funciona, entonces mejor que el entrevistado sea quien se presente. Así que Joel, aquí estás, bienvenido a el podcast Echados Viendo Tele. Hola a todas y todos, bueno, soy Joel Sánchez, ya lo dijo, soy cineasta, en ciernes, digamos, empezando en este mundo. Es modestia de él en realidad, pero él es un cineasta nicaragüense que van a escuchar mucho de él en los años venideros. Yo estoy seguro de eso. Ya se está haciendo su carrera de alguien que viene haciendo muchos trabajos audiovisuales desde hace tiempo y que ahora ya pasó esa etapa de experimentación y ahora viene la etapa de ascenso. Entonces, así comenzó Tarantino, así que aquí tienen a Joel Sánchez, que también va por ese camino. Salvando las distancias muy largas. Pronunciadas. Sí. No, hombre, la verdad es que cuando uno tiene ganas de hacer algo, pues sí. El cielo es el límite. Sí, lo bueno de este tipo de cosas es que se aprende haciendo, así es que el error en este caso es hasta bienvenido. El error es divino en este caso. Sí. ¿Qué puedes decirme de esta película de Tarantino que fue realmente, a como muchísimos sitios de reviews y de críticas la están llamando, una carta abierta, una carta de amor a Los Ángeles, específicamente a Hollywood, de no tanto el 70 para mí, sino la transición 60-70 de la burbuja Hollywood, y que al mismo tiempo, y comparto esta opinión que se ha escuchado en otros sitios, es la película menos, abro comillas, tarantinesca de todas. Ahí hay varias cosas. Primero, es como que la película, increíblemente, a pesar de que me encanta Tarantino, es la película que más vueltas me ha dado en la cabeza. Es decir, desde que la vi la primera vez, llevo dándole ahí, digiriendo poco a poco lo que va a hacer. Sí, ¿verdad? Creo que es la película que tarda más en digerirse de todas de Tarantino. Sin embargo, en lo personal, y este va a intentar ser el único comentario estrictamente personal y nada objetivo que voy a hacer, ya a mí me encantó. Para mí es la película más romántica que he visto en mi vida. Ya es eso, exactamente es eso. Es una carta de amor muy desprendida hacia el cine en particular, ya. Tarantino siempre fue referencial, siempre hizo referencias a otras películas, su cine es una vuelta de tuerca de un montón de géneros, ya, pero en esta es como que él decide abrirse y comenzar a decir esto es lo que amo, por eso es que hago esto que hago. Y eso me encanta y me funciona muy bien, por ejemplo, que no sea una película con un argumento cerrado como normalmente se construye el cine, sino que tenga una especie de metaargumento, una idea que flota y que se cuenta muchas veces desde diferentes planos. Ese es, creo, el análisis hasta el que he logrado llegar respecto a lo que sucede. Si querés hacer un símil, es un poco lo que pasa con la película de Cuarón, Roma. Sí. ¿Ya? Es decir, tampoco tiene un argumento cerrado, sino que hace esto. Es decir, hay una idea que se va construyendo y ambos usan lo mismo. Usan una etapa, un periodo de tiempo específico. Ahí es donde se desarrolla. Que forma, casi que se vuelve un protagonista de la historia. El tiempo y la ambientación y lo que eso significa. No tanto, bueno, sí, obviamente para los personajes que están fluyendo en esa historia, pero también es un significado que va más allá de él, a lo que quiere transmitir el director, ¿no? Creo que obviamente Tarantino es un cine de autor, pero en este caso es como, de aquí está mi sello en todos lados. Lo decía en los espacios que tengo los jueves a las 10:30 de la mañana en la Rock FM, de que
Tarantino aquí, bueno, como que se desnuda en el sentido de... Si han visto entrevistas de Quentin Tarantino, y entre más viejo se hace todavía más así, él es una persona que cuando empieza a hablar de cine no para. Y tiene una efusividad, si lo vieran, te habla, voy a tratar de imitarlo, como que... Y después vino esta película, después vino aquel actor que no sé qué, ¿te acordás que te comenté de aquel actor que no sé qué? Y es una cosa que se roba la escena, ha estado con toda esta gira de esta película, casi siempre con Brad Pitt, con Leonardo DiCaprio, con Margot Robbie. Y casi que solo él habla, son como entrevistas de media hora y solo él habla, porque obviamente el estudio que hace Tarantino del cine no es de ahorita, como decís vos, es alguien que eso ha sido su pasión y que lo ha reflejado en un montón de películas, 9 hasta ahora, bueno, 10, 11 si nos ponemos participaciones en otras cosas. Y en esta es él hablando de que así, plan nicaragüense. Mira qué salvaje, mira qué tuani es esta película y por qué. Y mira qué tuani eran los actores de los años 60, los western. Todo eso que como que te lo cuenta con un amor y con una pasión, aquí se refleja en esta película desde ese punto de vista que acabas de decir. Claro, pero y también hay una especie de crítica. A ver, yo lo primero que noté, y se ve en el personaje de Margot Robbie, pero se ve sobre todo en el cuidado de las escenografías, hay una crítica a la pérdida de la inocencia. Yo siento que Tarantino se da cuenta que está viejo, ¿ya? Y se da cuenta de que hay un tipo de cine que apunta a otra cosa. Independientemente de que en lo que se rompe en 1969, lo que se rompe después de ese periodo es el Star System, pero existía cierto sabor a inocencia, al menos en la forma en que la gente se acercaba al cine, el cine como suceso social, ¿no? Y ahora hay toda una maquinaria industrial detrás de la creación de contenidos y de alguna forma ya no hay un acercamiento así, es decir, ya no hay un público que va al cine porque espera entretenerse, sino que va al cine porque espera consumir el producto que nos están vendiendo. Y creo que de alguna forma Tarantino y la forma en que, o sea, las vueltas de tuerca que da en la película, la forma en que él va contando, los tiempos que se toma para meterse en esta dinámica del cine dentro del cine, todo eso te va narrando eso. Es decir, existía una forma de hacer cine, existían unas ganas de hacer cine, habían historias que se contaban porque querían ser contadas. Y él lo va repitiendo, y en el personaje de Margot Robbie es como que se funde todo, y por eso es un personaje tan entrañable, probablemente al personaje femenino que mejor ha tratado en todas sus películas. Por ahí había crítica, y lo estuve mencionando en el programa de la radio, para mí infundada, de que el papel de Margot Robbie como Sharon Tate es súper disminuido, que solo tiene como 10 líneas de diálogo, que no sé qué, pero más bien la interpretación. Y admito que en una primera lectura sí me hizo ese choque, pero después, ya en frío, digamos, y analizándolo un poco mejor, me doy cuenta que en realidad era como, sobre todo por el caso horripilante, pues, que pasó con los asesinatos de la familia de Manson, que están vinculados en esta película, creo que es una mirada sincera y casi de tributo a Sharon Tate, la mujer, la actriz, la mujer con esperanza de un mundo artístico del que se está metiendo y que lo está disfrutando. Porque la vemos bailando, la vemos sonriendo, escuchando The Mamas and the Papas. Bueno, la música está genial en toda la película. La música es impresionante. Y no es aquello de hacerla melodramática, no es aquello de hacer... de que obviamente uno ya sabe cuál es la resolución que tuvo en la vida real, y entonces no es como aquello de victimizarla, y eso es lo que me encantó. Creo que no jugó con el sentimiento de uno ya sabe cuál es la finalidad que tiene, espantosa, entonces vamos a hacerla súper dramática su historia. Y sobre todo me cayó eso ya en las últimas partes de la película, que ella ya se mira embarazada, y me quedé pensando, otro director, si quiere explotar el morbo, porque esto es una crítica a eso, si quiere explotar el morbo, simplemente la ve a ella sobándose la panza, pensando en su hijo. Eso hubiese sido el melodrama, y no se hace. Y creo que para mí está bien, porque ella, la mujer, Sharon Tate, la mujer, siendo, como dijiste bien, esa figura, ¿no? De cierta inocencia, pero más de inocencia, siento como que de la esperanza hollywoodiana, desde la parte artística y de la parte del disfrute de la juventud, ¿no? Ella, una persona que no tiene por qué sentir culpa de su entorno, ella está ahí y punto. Y lo que le pasó, pues, obviamente no lo merecía. Claro, sí. El problema con el personaje, hay como dos cosas que pasan.
sobre todo en cómo se acerca la crítica, esta parte de la crítica de la que vos estás hablando. La primera es que hay una especie de corrección política que ha llegado a niveles incontrolables. Sí. Ya, yo entiendo de dónde viene, entiendo cada una de sus... comprendo cada uno de los mecanismos que hacen que hayan reclamos que me parecen perfectamente válidos, es decir, no solo válidos, sino incluso dignos de todo el apoyo más radical que se pueda dar, pero llega un punto en donde no podés evitar, o sea, no podés eliminar el análisis. Y no podés hacer, a cuenta y caso de este discurso políticamente correcto, olvidarte de los mecanismos que forman el cine en última instancia. Primero, un personaje nunca se define por la cantidad de diálogos que tenga, exacto, sino por el peso que tiene en la construcción de ese universo que se está creando en la película. Entonces, si un personaje dice 2 líneas y esas 2 líneas marcan el devenir de la historia, el personaje está bien diseñado. Acordémonos del Silencio de los Inocentes, ¿ya? Y le das un Oscar a Mejor Actor a un hombre que sale 15 minutos en pantalla y sin embargo no existe película sin él. Y nadie se quejó en ese momento. Exacto. ¿Ya? Además, el papel de Margot Robbie en la película está... Bueno, todos están impresionantes. Sí, la actuación estuvo muy anormalmente buena. Es decir, hace rato no disfrutaba tanto viendo a los actores. Es decir, era un placer. Ya solo ellos en pantalla era un placer. Y ella también, es decir, porque te hablaba de inocencia, pero no es la inocencia esta vista desde el punto de vista negativo, sino es la inocencia aquella de todavía no te has manchado de todo lo sucio que puede llegar a pasar. Y lo hace, Tarantino lo va haciendo en toda la película y la termina con ese discurso, es decir, termina con el discurso de no matemos eso, ¿ya? Entonces, creo que el hecho de que Sharon Tate, pues lo que interpreta ella de Margot Robbie, aunque aparezca poco, con lo que sucede al final, que vamos a hacer un paréntesis para hablar solo del final, para los spoilers, pero el epítome, o sea, cierra el círculo. El por qué estaba ella siendo así representada, creo que cierra el círculo con el ending, pues. Entonces, ahí te das cuenta de que no es una decisión, o una mala decisión, o un descuido, el que no tenga diálogo, es porque así tenía que ser construida la narrativa. Que aún con todo, es una narrativa o las secuencias que tiene, el ritmo que tiene, es distinto, creo yo, a otras cosas que hemos visto de Tarantino. Salvando distancia, yo decía que me asemejaba un poco, pero igual, salvando distancia, repito, a Jackie Brown. Porque Jackie Brown quizás es la que menos expone las características tarantinescas, o las que más resuenan de las características. Pero fíjate que justo con eso, y la otra vez tenía una discusión a distancia, porque estaba viendo uno de los tantos canales de YouTube sobre crítica, y hacían precisamente esa crítica, es la menos tarantinesca de las películas de Tarantino. Y te citaban 2 características principales del cine de Tarantino. La primera, esta violencia estilizada. Sí. Y el segundo, los diálogos mordaces. Y yo decía, no estoy tan seguro de que él haya renunciado a su estilo. Creo que le da una vuelta de tuerca y te demuestra que él es un director de cine en el tamaño y con la importancia y la responsabilidad que implica eso. Él te cambia los diálogos mordaces por escenas. Es decir, él decide en esta película convertir en imagen aquello que en otras películas había resuelto de forma dialogada. Por eso se toma tanto tiempo en todas las escenas de filmaciones, de esto de cine dentro del cine. Sí. Por eso se toma tanto tiempo en ir construyendo pequeños espacios con géneros cinematográficos, paréntesis a la escena del rancho. Del rancho, paréntesis completa que vos bien me lo dijiste cuando hablábamos antes de que era un corto de terror, era un corto de terror completo y entra ahí, y entra de manera tan orgánica. Sí. Y te lo resuelve de una manera tan poco esperada, sí. Que incluso sabiendo la historia, porque tal vez es bastante fiel en ese espacio, pero salvando el hecho de conocer la historia de lo que sucedió ahí, uno esperaba otra cosa. Construye una tensión genial, impresionante, buenísima. Impresionante. Todo el tiempo, es decir, desde que inicia. Y además, Tarantino tiene
Lo que a mí me encanta del cine de Tarantino, y lo viene haciendo, eso sí lo hace constantemente, es que cada espacio narrativo que va creando en sus películas crea un universo particular que se introduce en el universo completo de la película, ayuda a contarte la idea que él tiene, pero que es respetado como un microuniverso. Eso me parece me parece una de las mayores virtudes de Tarantino en tanto director, es decir, entiende muy bien cómo contar sus películas, sus historias. Y en esta lo hace todo el tiempo y se da el tiempo de hacerlo. ¿Qué lujo se dio Tarantino con no haber reconstruido calles de Hollywood y haberle puesto estos rótulos de los 70, sino que dijo, bueno, soy Tarantino, hay presupuesto, y simplemente cerró las calles, esas calles que vemos hermosas, tomas hermosas, y sí volvió a construir así en físico, en real, lo que se mira ahí es real, la mera calle que sí existe, pero que viajó al pasado. Hubo pleitos, supuestamente, no pleitos, sino que algunos negocios como que fueron más difíciles de convencer, porque obviamente son negocios que tienen el nombre, qué sé yo, Joel, restaurante Joel, y ahora le ponen el nombre del restaurante de la época. Entonces como que, oye, y mi crédito. Pero bueno, él resolvió al final, es Tarantino, mueve piezas lo que quiere, y el resultado es fenomenal, porque creo yo que, y volvemos al punto del principio, la ambientación que hay es protagonista de la serie y de la película, perdón la costumbre, y realmente enamora, creo que cautiva, y eso es lo que te va llevando. Es cierto que el ritmo puede ser algo lento y como que en mitad de la película, creo que, ya como lo mencionaba en la radio con Lino de la Rock FM, hay un cierto sentimiento de cierta incomodidad, quizá, porque no es como que no determinas hacia dónde va. Es cierto que es un cierto propósito, pero en el momento, es como la estás procesando en tiempo real, como que sí, ¿y a dónde va? ¿En qué momento va a llegar lo que uno esperaba por todo el tráiler, por lo de la familia Manson y todo esto? Si no han visto la película, créanlo que sí el tema Manson es importante, mas no es el núcleo. El núcleo es la relación de amistad, de alguna forma, entre Rick Dalton y Cliff Booth, y cómo ellos están pasando por una etapa de quizás volver a incursionar en el mundo de la televisión y el cine, los obstáculos que pueden tener y en sí desentrañando un poco el mundo Hollywood de la época. Claro, es que Tarantino discute dos cosas. Discute el final de una época. Sí. ¿Ya? Y eso implica muchas cosas. ¿Ya? Implica cómo gente va quedando desfasada, cómo hay gente que no va a volver a insertarse a la dinámica, que al final es lo que vivimos en nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Ya? Y la segunda es precisamente a qué de ese cambio de época nos aferramos y a qué no nos podemos aferrar más. Y ahí van los tándem. Entonces, claro, el tándem DiCaprio-Brad Pitt, que a mí me pareció que no sé en qué número de las parejas cinematográficas va a quedar en la historia, pero bien buenísimo, altito va a estar. Y son dos formas de ver completamente distintas el mismo suceso. A ambos les está pasando exactamente lo mismo. Ambos están quedando por fuera, ¿ya? Solo que por un lado Rick Dalton se niega a aceptarlo. Se frustra, se resiste a hacer ese cambio que le están exigiendo. Y por el otro lado, Cliff Booth decide aceptar su vida como viene. Él va al ritmo de la vida, es lo que le presenta la vida. Y es impresionante porque incluso en sus formas de actuar, es decir, desenfadado. DiCaprio es totalmente histriónico, es hasta exagerado en sus movimientos, y el otro es más pausado, se preocupa menos por lo que está sucediendo. Las escenas cuando él va en el vehículo son largas, precisamente para darte esa sensación. Es decir, él está viendo su mundo. Y él es cool todo el momento, la verdad que creo que uno de los papeles que más habrá disfrutado Brad Pitt, se mira que está en su charco, como decimos aquí. Bueno, además de que él mantiene el encanto, creo que hace 30 años, increíble, ¿verdad? Tiene como 50 y pico, y la película te lo muestra como una figura hermosa, creo que parte... ¿Sí? Porque hasta eso, ¿no? Tanto que se habla de objetificar a la mujer y que no sé qué, bueno, aquí objetifican al hombre y no hay problema. Es una parte que se quita la camisa, que está reparando algo, y de viaje la escena es eso, ¿no? Provocar
El gasp. Exacto. Sí, el suspiro. Curioso que esa escena no apareció, bueno, lo que consigue es una escena de cuando él está reparando una antena en una casa, la casa donde vive Rick Dalton. En esa parte saludaba a Charles Manson y aparece en el tráiler, sin embargo no quedó en el corte final. Curioso, porque, no sé si es mucho spoiler, pero Manson no aparece tanto como cree. Yo creo que ahí, hasta en la campaña de publicidad, el Tarantino se la supo jugar. Es decir, él nos vendió... Sí, creo que sí, fue no engañar al público, pero sí que no supieran de qué iba. O sea, sorprenderlos. Exacto. Creo que como decías vos, de lo que esperaba la gente del cine en ese tiempo. Sorprenderse y no saber todo de antemano, como ahora. Correcto, también. Y no darle la oportunidad a la gente de que se ubicara de una sola vez. O sea, el tráiler, que está muy bueno. Uh-huh. El último tráiler en especial es muy bueno. Pero es un tráiler que te da la idea de una película clásica, ¿ya? Donde hay un personaje principal y cumple toda su línea dramática. ¿Ya? Comienza en un punto y termina en otro. ¿Ya? La película no hace eso. Es decir, y es muy difícil. Si hay algo más, y es algo que te enseñan en las escuelas de cine además, y te dicen, todo personaje tiene que tener arco dramático. ¿Ya? Cuando vos construís un personaje y no le das arco dramático, las posibilidades de fracaso son altísimas. Y en realidad, aunque Clipwood sí tiene... Rick Dalton sí tiene un cambio de actitud respecto a ciertas cosas. No tiene un arco dramático definido, ¿ya? Él comienza con una esperanza de seguir existiendo. Ser vigente en Hollywood. De ser vigente, exacto. Que al principio lo frustra y al final lo esperanza. Sí. Pero sigue siendo la misma motivación y no cumple su objetivo. Porque a pesar de un chispazo, para no dar después vamos a caer los spoilers, sí. Ya, a pesar de un chispazo por ahí, él en realidad vuelve al mismo lugar donde quedó. Sí. Por cierto, hay dos cosas que yo sí me gusta, es lo que menos me gustó de la película. Sigo disfrutándolo, pero es lo que menos me gustó. Creo que en esa parte, ese chispazo, por ejemplo, hay un salto temporal que a mí me cortó un poco el ritmo. Después se recupera por la forma en el cambio narrativo completo que da para llegar hacia el final. Pero en ese momento yo sí sentí un bajón como precipitado, quizás. No sé si como precipitado, sino que probablemente es como la parte menos orgánica. Es decir, la película llevaba hasta ese momento un ritmo. Y yo entiendo que él quería caer a ese otro ritmo que te iba a dar el final, el clímax de la película. Pero en el enlace entre esos dos, qué lástima que no puedo decir spoilers, el enlace entre esos dos sí me pareció que era muy brusco el cambio de ritmo ahí. Ya, te entiendo. Pudo haber sido más orgánico. Y la segunda, a pesar de que no tengo todas las críticas que le han volado también a Tarantino, es la escena con Bruce Lee. ¿No te gustó? No me gustó. Y entiendo por qué la hizo y cumple un papel interesante, pero no me gustó cómo se armó. Digamos, hay hubo como... Ocurrió y ocurrió, pues. Ocurrió y ocurrió. Sirvió para contar una historia que le daba... que rellenaba a Cliff ya de contenido. Pero a priori creo que duró mucho, o creo que pudo haber sido resuelta de otra forma. No sé, es muy personal. Ok, sí. Quizás pudieron haberlo puesto en otro momento, Bruce Lee, no solo en la batalla, porque prácticamente es la escena de la batalla, una pelea. Y sí, quizás, es cierto, pudo haber tenido introducirse de una manera más sutil y llegar a eso. Pero no, como que llega, como que ¡pum! Viene la escena esa. Así como de pronto. Antes de caer ya la parte del análisis del spoiler, dos cosas. ¿Te pareció una película divertida? A mí sí, me reí bastante. De hecho, la escena de Bruce Lee me gustó, me divertí. También esos chistes sutiles. De hecho, desde el comienzo, cuando DiCaprio se pone como a medio a llorar, porque sabe que hasta eso fue lindo, fue divertido. Y así, hay varias cosas. La escena de la película dentro de la película, cuando se le olvidan los diálogos. La escena con la niña, bueno, la escena con la niña es muy especial.
creo que la película tiene esa dosis de la comedia que siempre ha manejado de cierta forma Tarantino, y creo que lo hace muy bien. Eso por un lado, tu comentario. Y el otro, bueno, vos como que estudias cine, que te has alimentado de cine desde lo académico desde hace mucho tiempo, académico y práctico, ¿qué sentís con tantas referencias que hizo Tarantino en esta película que son interminables? Mira, respecto a si fue entretenida o no, súper entretenida. Es decir, yo personalmente, si te oí decir que el ritmo era más pausado, no es lento, es pausado, ya se toma más tiempo para resolver las cosas. Sin embargo, yo no sentí las bastante más de 2 horas que dura la película. No lo sentí todo el tiempo, siempre había algo por qué emocionarse. Y eso lo uno con tu segunda pregunta. Es decir, claro, están todas las referencias. Es que ahí es todo. Es decir, cada segmento es una película, una serie, un hecho distinto referenciado. Mucho más cuidado que, o sea, ya no... Bueno, Tarantino, y frontal, además. Y frontal, sí, claro, y funciona muy porque estás explicando una época. Antes Tarantino cogía un género y lo convertía en su película, dándole todas las vueltas de tuerca que le da la gana. Ahora dijo, vamos a juntarlas todas de una sola vez. Entonces, para mí era como que me hubieran puesto un dulce ahí, me lo disfrutaba y cada cosa, y varias veces dije, eso yo lo vi en tal parte. Eso a mí me Sin pareció decir spoiler, bueno, encantador. explora mucho lo del spaghetti western, que casualmente yo de la nada hace un par de semanas había visto un video en YouTube explicativo, entonces sentía más cercanía con eso. Y bueno, y una época y un estilo y un arte muy particular, cómo se dio esto de Italia, ¿Sí? Incluso por cosas sociopolíticas globales, ¿no? Se dio lo del auge del spaghetti western, y ese rechazo, porque Rick Dalton representa a una idea de los actores de la época. Entonces, y es cierto, existía esa resistencia porque sentían que era, no sé, rebajarse. Ir a Italia a grabar spaghetti western era rebajarse, ¿no? Que al final no fue tanto así la historia. Por decir algo, un Clint Eastwood salió de ahí. Claro, sí, terminó siendo el Spaghetti Western, terminó siendo la referencia para nuestras generaciones del western. Sí. Y salieron películas... Una escuela casi, ¿por qué no? Sí, y salieron películas que hoy por hoy no podemos pensar en hacer cine sin utilizarlas como referencia. Entonces, pero en aquel entonces era segundón, era hacer una película de terror. Sí. Creo que también, no sé hasta qué punto sentís vos que se encierra, o sea, que eso que representa Rick Dalton, esa resistencia, es también esa burbuja que había en Hollywood. Ellos, si te fijas, casi no hay, o no hay, creo, actor afroamericano en ningún momento. Ni, bueno, latinos hay algunos, me parece, porque son western, siempre son tierras como mexicanas. Siempre hay el indio. Bueno, lo pero dicen muy directamente. sí, muy atrás, muy allá, pues. Sí. Creo no que también refleja parte de lo de la época, incluso mujeres. Creo que en las películas que se salen grabando dentro de películas o series, casi que ni aparecen muchas mujeres. Y eso seguramente también le va a llover palos a él. Pero es que vos no podés reconstruir una época, ninguna época, si no tenés cuidado de tomar en cuenta las referencias de lo que fundaban esa época. Vos no podés hablar de los romanos sin nombrar las guerras, ¿ya? Y sin nombrar a los pueblos subyugados. Vos no podés hablar de los Estados Unidos del siglo XIX sin poner negros como esclavos, Sí. ¿ya? No porque lo celebremos, sino porque esa era la estructura económica de ese momento. Y lo mismo, vos no podés poner a la Star System hollywoodense de todas esas décadas, ¿ya? Sin darte cuenta de que había racismo evidente contra negros, contra latinos. Los latinos en ese entonces de verdad solo cumplían papel de indios, como los negros solo cumplían papel de meseros. Sí. Ya, incluso hay actores como Sidney Poitier que creció así, ¿ya? Y le costó muchísimo ser reconocido como la estrella Trascender. que es, ya porque era negro. Sí. Y por supuesto las mujeres ocupaban un papel específico. Entonces... La misma Sharon Tate, que aunque hizo unas cuantas películas y como que venía en su estrellato, la película que se mira, Margot Robbie interpretando, la que se está viendo ella misma, pero la actriz de verdad, hace como papel de mujer torpe. Exacto, ¿ya? Sí, habían papeles específicos, es decir, si sos bonita y no sé qué, tenías que hacer o de femme fatale, o de, ya. Y ese es, sabemos lo que fue Marilyn Monroe,
Muy pocas actrices rompieron, tal vez la Marlene Dietrich poniéndose pantalones y eso fue todo un escándalo en su época, pero muy pocas rompieron el sistema establecido. El molde. El molde ese en Hollywood. Entonces, esta película representa eso. ¿Ya? Sin embargo, con el papel de Margot Robbie en particular, no sé si te diste cuenta, es siempre ella paseando sola, es siempre ella haciendo de alguna forma lo que quiere, ella va sola al cine. Ese detalle era impensable en esa época. Es decir, ahí hay un pequeño guiño y hay varios guiños más. Es decir, el papel de la niña. Sí. Ya, hay un montón de guiños donde se rompe esa estructura de pensamiento que existía en la época. Son súper sutiles. Y no tomarlos en cuenta para decir que el otro es machista solo porque una no habló, ya, o porque le dijo negro al negro, porque le dijo indio al indio. Sí. Me parece no haber visto la película como se debe ver. Sí, es ser escaso en argumento al final de cuentas, o sea, no explorar más allá de lo que en primera instancia te da. Ajá. Y creo que esta película, si algo tiene, y es curioso, y lo he visto a varios críticos que han dicho, que aunque, bueno, yo puedo volver a ver, obviamente, Kill Bill, Pulp Fiction y todo, esta en particular quiero volverla a ver. Sí, es una película... Quizás por toda esa riqueza de tanta información que transcurre en esa parte de la referencia y esos detalles como ese que estás dando, ¿no? Y creo que es una película que se vuelve muy especial, muy entrañable y que, bueno, y que ya vamos a caer, ya con esto vamos a cerrar la parte sin spoiler para caer con ese final que creo yo que es el cierre, es el brochecito de oro a, bueno, querían tarantinesco, aquí está. Exacto. Ahora sí, con esto cerramos el review sin spoiler y vamos a tratar de no expandirnos tanto para hablar del final de la película Once Upon a Time in Hollywood. Pues Joel, ¿alguna vez pensaste que Tarantino iba a poner, a ver, ya lo había puesto, bueno, no recuerdo, pero un perro matando a una persona así? Eso es impresionante. Claro, dentro de tantas referencias en la película, él dijo, ok, me voy a dar el tiempo de referenciarme a mí mismo. Correcto. Ya. Ese final es impresionante. Ya. Además del grado de violencia explícito y delicioso, ya estilizado a lo que él ha hecho en varias de sus películas. Humor negro también. El humor negro, la forma de resolverlo es que es una vuelta de... Claro, él ya había hecho revisionismo con las dos películas antes. Bueno, con las... A ver, hizo revisionismo con Django. Sí. Y lo hizo con Inglourious Basterds. Sí. Ya donde cambió la historia como le dio la gana. Y acá vuelve a hacerlo. Precisamente por lo que estábamos hablando. Ya, porque él decide oponer resistencia a la ruptura de la época. Porque el asesinato de los Tate de alguna forma marcó el devenir de Estados Unidos. Sí. A posteriori. A nivel social. No sé quién decía o leí por ahí que es en ese momento en que comienzan a llavar las puertas. Sí. Y entonces, claro, él decide, no, me resisto rotundamente a pensar que esa inocencia que vivíamos... Que alguien pinchó la burbuja. Exacto. Me niego a que la burbuja explote y decide que ellos no maten a Sharon. ¿Ya? Y la amistad. Y a las amistades, sí, exacto. Y decide que además no maten a nadie, que terminen siendo ellos de manera brutal, asesinados brutal y cómicamente. Porque eso de Cliff Booth totalmente drogado, absolutamente drogado. El cigarro amarillo por el ácido. Y el otro bañándose en la piscina. Y en un momento malo, ¿no? Porque ya volvieron de su viaje en Italia. Están separándose. Sí, están como que bueno, aquí terminó. Aquí termina nuestra relación, ya no tengo... No saben si van a volver a trabajar. De hecho, previamente Dalton le había dicho, ¿ya? Sí. Esta es nuestra despedida y nos tenemos que despedir como siempre. Bolo. Sí. ¿Ya? Sabias palabras de Rick Dalton. Tomen en cuenta siempre que van a separarse. Sí. Y lo que ocurre es nuevamente esa situación de estar en el momento preciso, pero casualmente, ¿no? A como murió John Travolta en Pulp Fiction, que así por una forma medio absurda, así fue con esto. Y en esto, pues sí, un Cliff Booth drogado, pues toma con una... ¿Cómo se le puede decir?
como un desenfado, ¿no? Toda la situación, solo mira a los otros entrando y como que más bien les da risa. Yo a vos te recuerdo, le dice, cuando está hablando a Tex. A Tex. Es genial, y el otro se presenta, que supuestamente eso ocurrió, ¿no? Diciendo el diablo... Ajá. No recuerdo la frase, ¿no? Por algo del diablo que no sé qué. Y él ni siquiera se lo toma en cuenta, no lo toma en serio. Y empieza aquel desenfrene violento que te lo decía, creo, cuando hablamos de la película, del con qué libertad, en este caso, porque estas personas que hicieron esto son, bueno, macabras. Muchos, bueno, algunos ya murieron, otros cumplen condena. Una de estas mujeres que la agarra, bueno, no, el mismo Cliff, la agarra y la estrella contra... Sí, contra el borde de la chimenea. De la chimenea, sí. Con una violencia, pero que te genera risa al final de cuentas. Pero es que primero, claro, la esencia del revisionismo, que es una de las vertientes de Tarantino, es que coges esencialmente los personajes históricos y les cambias su final. ¿Eh? Porque en el caso de Inglourious Basterds, claro, está Hitler, está Goebbels, todos esos sí existieron, solo que los mató en un cine. Sí. ¿Ya? En este caso, los personajes que entran a la casa son los personajes que históricamente fueron. Lo único que cambió en esa primera dinámica es que la muchacha que se va, ella no se va, ella intenta, en la historia real, intenta como que no se dé la matanza. ¿Ya? Pero creo que sí se fue. Al final se va, pero ella sí llega a la casa. Sí entra. Sí. En este caso... Que curiosamente, solo como paréntesis, la que hace el papel de la que se va en esta película, que bueno, muchos la conocen por la tercera temporada de Stranger Things, pero que al mismo tiempo es hija de Uma Thurman. Así que yo me quedé cuando la miré ahí, dije, y este Tarantino va a maltratar también a la hija. No. Pero no lo hizo. Por eso, yo creo que eso fue además un mirar. Algo adrede, ¿no? Te pido perdón. Sí. ¿Te acordás cuando te puse? Mira, a tu hija la voy a dejar ir. Sí. En un carro. En un carro. Es cierto. Y amarillo creo también. Entonces, él coge los personajes reales y da la casualidad que es que el clan Manson era mayoritariamente mujeres. Sí. Entonces, si vas a cambiar la historia y vas a matar a los perpetradores, por desgracia te toca matar mujeres, porque es que no hubiese sido, o sea, no hubiese tenido el valor simbólico, ya, si cambiabas absolutamente todo. Si en un favor al discurso decías que todos los que entraron eran hombres, ¿no? Porque no pasó, porque es que el clan Manson no eran todos varones. Tex existía, además todos existieron. Sí. Es decir, o que solo hubiesen caído presos. Hubiera quedado como que muy simple para ser Tarantino. Exacto, sí, no hubiese sido la salida. Es decir, le faltaba su autorreferencia. Si es que él es autorreferencial y eso es lo que nos encanta de él. Y el final, que fue el momento ya, güey, qué divertido. El lanzallamas, ¿no? Con Rick Dalton. Claro. Eso fue como que... no lo veía venir, la verdad. No sabía que iba a volver a ocupar el recurso, pero fue como que, bueno, anillo al dedo. Ahí era el lugar, el momento. Y también con una naturalidad, porque los dos, ¿no? Como que lo resolvieron, como que... sí, querían venir a Ardoba. No, hippies. Bueno, que ella... Los hippies. Lo aborrecía. Sí, los detestaba, claro. Y creo que también refleja parte de la época. Creo que el Hollywood de la época... No le gustaban los hippies porque eran los sucios. Exacto. Al menos el Star System era así. Y Tarantino le gusta, pero no se guarda tampoco al momento de la crítica. Es decir, todo lo ridículo que era Dalton es de alguna forma una visión no totalmente edulcorada del Hollywood. Es decir, Tarantino es como que te dice, sí, me gusta el cine, me gusta lo que se hizo, me gusta la dinámica que se creó. Pero eran unos idiotas. Sí, exacto. Sí. Estas estrellitas se creían la divina garza y entonces había que ridiculizarlo. Y también el personaje de Dalton es entrañable por lo ridículo que es. Sí. ¿Ya? Uno le tiene amor porque es muy bobo. Sí. ¿Ya? Y el final... No, y el maximizar el concepto de sí mismo. Porque él decía, no, yo no puedo... Cuando le dice un director de la película, dentro de la película, o serie, no sé si era película o serie... vos vas a ser el villano y tenés que usar una peluca. Y él, pero si mi pelo es todo, o algo así, como que... es aquella exaltación de la figura, de lo que... Ese molde también, ¿no? Porque él solo era figura de acción,
película western o policíaca, que es lo que abundaba. No había un poco más, eran las historias que se contaban prácticamente. Sí, eso y uno que otro musical porque iban en decadencia. Sí, que no, era un anuncio, no sé si era un anuncio, era un musical. No, sí, eran de esos programas donde salían bailando los actores o los presentadores, que eran muy típicos esos programas de variedades. De variedad. Sí. Así que, Joel, una película que creemos que el fan de Tarantino, más al estilo, o que se enamoró de Tarantino quizás de los últimos 10 años, puede ser, no sé qué año es Inglourious Basterds, creo que hace unos 10 puede casi ser. 10 años, sí. Que viene desde ese entonces con Inglourious Basterds, con Django, tal vez no tanto con Hateful Eight, pero sí con estas dos anteriores. ¿Crees que le vaya a gustar esta película o se va a sentir desubicado al punto de decir qué aburrida? Yo creo que hay dos tipos de fanáticos de Tarantino, ¿no? Hay el que disfruta su propuesta y a ese le va a encantar. Ya. Estos más nuevos, que lo que vieron es el cine quemándose si usó perros, en Django usó perros para matar al esclavo. Es cierto, ya había usado. Pensando en perros. Sí. El que se prendó de la idea de violencia, así, solo porque me encanta cómo se ve la violencia, a ese no le va a gustar, creo. ¿Ya? Porque es una película que te invita a pensar cosas. ¿Ya? Y es una película... A descubrir quién es el cineasta. Exacto. Más que su propuesta es descubrir quién es este que ha venido siendo una referencia del cine moderno. Como saber, esta es mi carta de presentación. Además de una carta de amor al Hollywood, también creo que es una carta de presentación para... No de tanto de presentación, sino como una especie de... No sé, su memorias. Manifiesto. Sí, un manifiesto. Es su manifiesto. Puede ser, y por lo visto en entrevista he escuchado varias. Él decía que era la penúltima. Ahora, supuestamente porque sí, que era la penúltima y que iba a ser una última, que era la 10. Pero últimamente se ha venido zafando de ese discurso. Y creo yo que ahora sí está más evidente, que está más difícil, porque él hace como un mes decía de que, bueno, yo tengo tanta edad y quiero un hijo, quiero alguien a quien heredarlo. Ese chaval lo va a pasar loco escuchando al Papa, dice, hablándole de peli. Y hace un par de semanas ya se confirmó el embarazo de su esposa. Entonces, él como que decía, si soy papá, ya no hago más cine, me dedico a mi hijo. Entonces, creo que está más difícil la película 10, ahora que ya se confirmó el embarazo. O sea, parece que lo venía buscando desde hace tiempo. Se le está dando. O al menos que le cambie su óptica al tener un hijo y quiera mostrar algo diferente. Pero no sé, esa película 10 probablemente vaya a ser la película más esperada de todas. Sí. Porque yo sí creo que lo va a cumplir. Yo sí creo que va a ser su película 10. Ojalá se arrepintiera al final y dijera que viene la 11, pero él es bastante cerradito en esas Cierto con esta pregunta, aún si fuese esta la última, creo que la despedida más digna. Para mí sí, creo que es el cierre, pero que cualquier director quisiera tener. Sí, para mí es la película con la que uno dice ya puedo morirme en paz. Sí. Es de ese tipo de cosas. Para mí no sé si es la mejor, pero sí es la más entrañable de todas sus películas. Y sí, pues esperemos que Tarantino que siga haciendo películas, que se siga atreviendo a contar algo distinto, rompiendo el molde de cierta forma. Y nada, a esperar qué más puede tener este visionario director que... Cuidado y más bien hace un montón de películas más, porque entre más viejo, más va a querer contar cosas. Si de por sí es un parlanchín, es que tienen que verlo en entrevistas. No para de hablar y con aquella efusividad que parece que le está dando un ataque de ansiedad. Así habla, así él, en todo momento. Y esta película me siento que era él contándome todo eso. De hecho, como historia aparte, tanto Brad Pitt como Leonardo DiCaprio, él los invitaba a su casa. Él tiene unas películas que ni siquiera en los estudios la tienen, películas en original. Y él tiene su propio proyector, tiene su propio cine en la casa. Y se puso a ver, dice que se lanzó como 50, 60 episodios de series de la época. Lo miró junto a Leonardo DiCaprio. Y entre los dos dieron más o menos con el personaje. Ahí vieron FBI, que es una de las series que sale que el personaje original era Burt Reynolds. Sí, que Burt Reynolds, curioso la historia, ¿no? Que él iba a estar en esta película, pero bueno, murió antes de eso, ¿no? Y entre otros muertos también Luke Perry, que tiene su cameo y que, bueno, por lo menos este es su actuación póstuma para lo que es Once Upon a Time in Hollywood. Si nunca me hago, bueno, algunos sitios te piden como exigencia, pero ya para cierre, si tuvieras que darle una calificación del 1 al 10, ¿con cuál te quedas? Como decía mi profesor, como el 10 es mío, entonces... No, yo sí creo que es un 9
9.5 bien plantado. Por esas dos cositas que a mí me sacaron de ritmo, pero fuera de eso, y porque creo que no existe la perfección, así es que... Y por lo que pueda hacer en la 10ª y sea el 10, entonces a esta le damos eso. Entonces 9.5. ¿Está en tu top 3 de películas de Tarantino? Está en mi top 3 de películas de Tarantino. Bueno, con eso despedimos este podcast. Gracias, Joel. Gracias por este podcast que va a ser más largo de lo común. Siempre digo, dura 15, 20 minutos. Bueno, este va a ser más largo y lo ameritaba. Es Tarantino. Además que estamos estrenando lo que es primer podcast a 2 micrófonos, ¿no? Me costó nada más 4 años, pero ya se pudo. Así que muchas gracias. Este fue el review de la película 9 de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Recordá seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Además, podés estar al tanto de cada episodio en Spotify, iTunes, Google Podcast o hasta en YouTube. Gracias por escuchar y será hasta la próxima semana.